Ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Preguntas que van llegando. L. Rojas nos pregunta, ¿el gobierno debe parar el alza de las bencinas de una vez? ¿No decían que el precio del cobre había enriquecido la caja fiscal? ¿Usted qué opina? Yo que opino que no hay que dejar que el precio de los combustibles se pare artificialmente. Yo creo que está bien implementado el FEPCO. Y por tanto hay que, en el fondo, reconocer que aquí tenemos una situación diferente por el tipo de cambio, por el dólar o por los precios de los combustibles. Además, yo creo que es eminentemente transitorio, porque esto ha sido resultado del aumento del dólar. Por otro lado, ha bajado el precio del petróleo, así que no debiéramos ver una seguidilla de alzas en el futuro, sino que más bien esto fue una alza de una vez y en el futuro debiéramos ver una mayor estabilización. Ahora, Felipe, en eso a mí me parece razonable lo que dice Felipe. No es lo que decía la oposición en el periodo anterior, que estuvo siempre muy activa promoviendo la eliminación del impuesto a los combustibles, alegando mucho en contra del gobierno. No es lo que está diciendo hoy día los dos partidos de gobierno. O sea, hay una discusión importante. Claro, lo que dice, claro, hay una discusión entre el ministro Larraín y el ministro... Como yo no estoy en el gobierno, puedo quiero llamar la atención sobre eso, de que yo creo que se hizo un planteamiento muy demagógico en el sentido de eliminar el impuesto a los combustibles. Se decía con mucha facilidad, en consecuencia de que es un impuesto que más bien es progresivo, porque lo paga más bien la gente que más consume, y por tanto entonces sería injusto rebajar completamente o disminuir el impuesto a los combustibles, que por lo demás tiene un alto nivel de recaudación. Ahora sí, lo que yo creo que es posible ir perfeccionando los sistemas que permitan suavizar las alzas, de manera de que la gente no esté expuesta a este alto nivel de volatilidad. Y lo que yo creo que también es razonable es que el Estado no haga un negocio con el alza del precio del petróleo, que lo transforma en un negocio tributario interno. Yo creo que desde ese punto de vista se puede... posibilidad de la escalabilidad. Lo que pasa es que se puede hacer con el IVA, con la parte de IVA, exactamente, es chico. Ahora, lo que yo quiero decir, ya que entramos en política, en la época... Esto tiene que ver con la política. En la época de la presidenta Bachelet, el ministro Velasco, frente a los requerimientos de la oposición de aquel entonces, sostuvo que era necesario, y yo creo que en eso estaba correcto, en hacer un estudio para ver cuál es el nivel más adecuado de este impuesto a los combustibles, porque claramente ese impuesto que tenemos hoy día no salió de ningún estudio que dijo este es el monto preciso que hay que tener, sino que fue el resultado de varias cosas: el terremoto del 85, la rebaja aranceles del 99, en fin, varias cosas de ese estilo. Y se comprometió a que el BID iba a hacer un estudio a cuenta del gobierno chileno para resolver más o menos cómo cambiar la metodología del impuesto específico a los combustibles. Y de ese estudio, como de Fernández, nunca más se supo. Entonces a mí me encantaría poder buscarlo, el estudio. Pero Felipe, ¿tú crees que algún impuesto uno pueda con relativa precisión decir cuál es el nivel óptimo? Yo creo que a lo más un rango, porque todo al final son producto de un acuerdo. Pero antes que te creo que... Oye, espera un poquito. Antes de ir al móvil con Estefan Larena, Garbanzo 12 nos pregunta, ¿a qué escuela hay que ir para ser ministro de Economía para no seguir improvisando? Eso pregunta Garbanzo. A la escuela de la vida, por economía. Yo creo que a la universidad de la vida, y uno esperaría que Garbanzo no se hinche mucho si es economista. O sea, hay un problema ahí. Y como ministro de Economía, sabes una cosa, que entiendan que la economía no es una ciencia exacta. La economía no es como las matemáticas, la economía tiene mucho de política, tiene mucho de diálogo social, tiene mucho de escuchar, tiene mucho de saber lo que está ocurriendo en el mundo, y por tanto entonces no es ciencia exacta. Desde el 90 hasta esta fecha, nuestros ministros de Hacienda y Economía, todos han sido de lujo, o sea, todos de peso, ningún charlatán hemos tenido. Algunos hemos sido de más peso que otros, pero uno puede tener su preferencia, no es una línea homogénea. No tenemos ningún chanta que haya pasado por ahí. Sin duda, yo creo que la pregunta, de verdad, se está refiriendo más bien al ministro de Hacienda. En Chile hay claramente un desequilibrio. Es decir, yo creo que todavía hay. No, yo creo que todavía existe, y por eso se producen muchas veces estos roces entre un ministro más empoderado políticamente, como Longueira, respecto a un ministro que quien tiene la llave del presupuesto.
y no solo del nivel del presupuesto, sino que también de la composición, porque el problema y muchas veces el reclamo de Hacienda es que define en qué se gasta, no solo el nivel. Estefan Larena, presidente de la DOECU, o sea, la voz de los consumidores, va a decir de los que estamos generalmente comprando. Estefan, ¿está por ahí? Sí, por aquí estoy. Estefan, cuando vienen estas crisis de carácter mundial, ¿qué es lo que más le preocupa a los consumidores y qué les preocupa a usted como DOECU? Mira, a nosotros nos preocupa, digamos, en términos generales, que cuando la economía está expansiva, digamos, todo el mundo dice que tenemos mucha plata en Chile, pero eso la ven solamente algunas personas, no la gran mayoría. Y cuando viene la crisis, eso afecta a los sectores más vulnerables, que tenemos cerca de la mitad de la población, ganando cerca de 450.000 pesos. Por lo tanto, una eventual crisis, que parece ser por el panel que hay indicios, tenemos aquí dos grandes problemas. Lo primero es que se ha estado aquí conversando durante todo este año, es el tema del mercado financiero. Cuando hay una crisis y yo tengo una deuda hipotecaria o tengo una deuda de consumo, obviamente que voy a postergar voluntariamente o simplemente no voy a poder pagar la deuda, la cuota. Y ahí empezamos con todos los grandes problemas, porque cada mes se me va a mí a castigar con un 50% por concepto de mora y todo lo que seguramente los panelistas saben de la ley que regula el sistema financiero, que data cuando nosotros teníamos acá cerca de un 25-28% de inflación, 82-84. ¿Qué es lo que espera usted para el tiempo inmediato respecto a medidas que se deban tomar para que los consumidores ante estas crisis, que sea algo permanente, se deban tomar? Se habla del CERNAC financiero, que ya prácticamente es ley. ¿Qué es lo que está esperando usted en el mediano plazo o en el corto plazo para que cualquier tipo de crisis que enfrentemos no afecte directamente o afecte en menor medida a los consumidores? Mire, nosotros, por lo menos en el plano que acabo de mencionar, que es el mercado financiero, que tiene una gran penetración en términos de tarjeta de crédito en Chile, nosotros estamos proponiendo, y tratamos de hacerlo en el gobierno anterior y también en este, una ley de insolvencia de los hogares como la que existe en otros países del mundo, que en dos palabras significa que las familias que no puedan pagar y que tienen un nivel muy grande de sobreendeudamiento puedan declararse en quiebra. Y eso quiere decir que, en definitiva, van a poder pagar lo que puedan pagar y, obviamente, que no van a ser sujetos de crédito durante un tiempo. Es decir, hay una cantidad de elementos que tiene esa ley que nosotros se la vamos a hacer llegar a el ministro. Es transversal, dicho sea de paso. Nosotros hemos trabajado con parlamentarios de diferentes bancadas, porque eso resguardaría a las familias que hoy día se encuentran en deuda y que, ante una crisis, perfectamente le pueden o embargar los bienes o embargar su casa. Muchas gracias, Estefan. Gracias. Ahí está el punto de vista de los consumidores. Pablo, mira, yo creo que lo que dice el señor Larena es bien cierto. Yo decía en un momento de que la crisis pone de manifiesto, por una parte, una vulnerabilidad productiva que tiene nuestro país, la dependencia de un solo producto de exportación, y por otra parte, internamente, el hecho también de las desigualdades. Y aquí lo que ocurre, yo siento que eso es lo que está detrás de este alegato, es esta situación de que finalmente los pobres siempre les va mal. Cuando las cosas están caminando bien, mejoran, pero no suficientemente o mucho menos respecto a quienes están en los primeros escalones de posiciones en la jerarquía productiva del país, y en los momentos de crisis son generalmente los más afectados, son los más vulnerables, son los que tienen más dificultades respecto del crédito, los más complicados para poder servir sus deudas, los que tienden a perder sus empleos, que son a su vez también más precarios. Entonces yo creo que ahí el gran tema que tiene nuestro país es el tema de las desigualdades, de cómo somos capaces de tener una estructura productiva y una estructura social más homogénea, que permita que los costos que las crisis necesariamente tienen se distribuyan de forma más justa, más equitativa, buscando además mecanismos que les permitan a las personas atenuar los efectos, particularmente en el caso de los más débiles. ¿Va a haber plata para enfrentar los programas sociales? ¿Qué pasa con los programas sociales? Pregunta que nos ha llegado bastante en Twitter. Lo que uno observa de que el presupuesto público en Chile probablemente ha crecido como en ninguna parte del mundo. O sea, el presupuesto que se anunció el día de ayer y anteayer llega a 60.000 millones de dólares, que es una cifra que en términos per cápita es 7 veces
per cápita la cantidad de recursos que el fisco tenía el año 90. O sea, el año 90 se tenía cerca de $500 por persona. Este año se van a tener cerca de 3.500 millones, $3.500 por persona. Ahora, gran parte del presupuesto público, sino digamos prácticamente 75% hoy día está yendo fundamentalmente a financiar programas de carácter social, digamos. O sea, ¿usted cree que no se van a atrasar si es que se presentara una crisis? Con una crisis, el que tiene más seguridad de sus recursos, porque tiene, en caso que le caigan los ingresos, digamos, tiene, como lo decía Felipe, tiene potencialidad de endeudamiento y tiene reserva, digamos. Es el fisco. Pero con crisis o sin crisis, yo estoy convencido que el gasto público va a tener que subir en Chile. Pero por eso, o sea, la seguridad del gasto... Hay nuevos requerimientos, lo que ha ocurrido en los últimos 25 años ha traído nuevos temas sobre la mesa. Y eso necesariamente va a significar, con crisis tenemos los ahorros del exterior. Claro, pero la seguridad de financiamiento... Sin crisis vamos a tener que pensar en serio en cómo hacer crecer los ingresos públicos. En este caso, yo creo que es el que está más seguro, digamos, de poder financiar sus programas. ¿Hagamos una pausa? Okay. Pausa y ya estamos de vuelta acá, en Agenda Nacional de CNN Chile.